Es una pregunta. Sí, Este tipo de dibujo es como de crear, me refiero como estructuras, me refiero más al dibujo, no tanto a plano, sino más al dibujo de crear como sillas y todas esas cosas. casi no los escucho. Industrial. Espere, es que no sé si es el volumen acá. Espera un momentico, pero es que no le escuché la pregunta. Que no. Vale. Aló, ya. ¿Me repite a ver si le escucho mejor? Me oye, profesor, Sí, que si este tipo de dibujo ya no es tanto como de hacer, digamos, ya planos digitales, sino hacer como estructuras digitales, como mesas, sillas, etcétera, etcétera. Dibujo industrial. pues Sí, todo sí, eso o sea, industrial. es muy, bueno, es que digamos, todo el dibujo de ingeniería que se hace en software requiere, digamos, una, como una parte como del mismo principio, ¿sí? El mismo principio, pero sí después los programas se especializan, ¿sí? Entonces, digamos, exacto, Onshape, SolidWorks, bueno, creo que SolidWorks y este tipo de programas tienen unos plugins que después hacen que el programa sea más especializado en cierto tipo de tema, ¿sí? Entonces, digamos, la configuración básica de todos estos tipos de programas que son CAD, ¿sí? Eh, el principio es el mismo, ¿sí? El principio, digamos, el principio de dibujo, ¿sí? El principio de dibujo parte de hacer líneas, hacer curvas, ¿sí? A partir de unos elementos que se llaman polilíneas o, o curvas que se llaman Bezier, ¿sí? Entonces, el principio para dibujar en ese tipo de programas CAD es el mismo en todos, sea en AutoCAD, sea en Onshape, sea en SolidWorks, sea en Rhino, pues el principio es el mismo, ¿sí? Parte de unos elementos básicos, digamos, aquí en inglés dice sketch o en español ese sketch sería como un croquis, ¿sí? Un croquis. Entonces yo hago un croquis, pero este tipo de programas, la parte básica se especializa en un dibujo más, en un formato más hacia el lado mecánico, ¿sí? Hacia piezas mecánicas o hacia, exacto, Profesor, una objetos pregunta. industriales, ¿sí? Vamos a ir abriendo un shape, o sea, Sí, vamos claro, a dar sería dibujar. lo ideal. Sí, por lo menos como para entender un poquito la interfase gráfica y entender como el principio de dibujo de ese tipo de programas, ¿sí? Entonces, el principio es el mismo para todos, ¿sí? El principio es parte todo del mismo, pero después en que ya se diferencian. Veamos, por ejemplo, hay ciertos tipos de dibujo que no requiere las tres dimensiones, ¿sí? Pero, por ejemplo, un dibujo plano, sí, un dibujo de algún tipo de en un esquema básico, por ejemplo, eléctrico, ¿sí? No requiere tres dimensiones, solo requiere una dimensión y con que usted lo haga en un plano es suficiente, ¿sí? Y cuando este tipo de programas ya requieren un volumen, cuando el objeto requiere un volumen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es lo que ustedes dicen, cuando es un objeto industrial, cuando es una pieza mecánica, cuando, sí, cuando es de pronto parte de un eh, conjunto de piezas que yo quiero mirar cómo se mueven, cuál es la interacción entre las piezas. Entonces ya necesito pues pasar a un siguiente plano que son tres dimensiones y este programa me permite hacer eso, ¿sí? De pronto para su formación, eh, ¿sí? De pronto este programa sería más especializado para lo que ustedes dicen, para diseñadores, para ingenieros mecánicos, tal vez para ingenieros, no sé, como de mecatrónicos, ¿sí? Ese tipo de programas por, por el tipo de objetos que pueden realizar ahí, ¿sí? Pero después estos programas tienen unos plugins, ¿sí? O sea, yo puedo instalar un plugin a este tipo de programa. Si, por ejemplo, SolidWorks, hay un plugin que se llama SolidWorks Electrical, ¿sí? Que es un plugin especializado para dibujo eléctrico, que sería como lo ideal para ustedes, por ejemplo, ¿sí? O Unchained trae también una parte que es para dibujo eléctrico, pero entonces son módulos que hay que pagar, o sea, son módulos que ya tienen un costo, entonces digamos, pues para la parte básica no vienen, no los ofrecen para la parte básica. Pero para poder manejar un módulo de esos, pues yo tengo que conocer el concepto de cómo funciona el programa, o sea, cómo puedo dibujar acá, cómo me puedo mover acá, ¿sí? Entonces sí es útil primero tener un conocimiento básico del programa para después saltar de pronto a algo ya más especializado de pronto para su carrera, ¿cierto? Que de pronto ustedes no van a hacer piezas mecánicas, ustedes de pronto no van
no necesitan ese tipo de dibujo, ustedes lo necesitan más orientado hacia otro lado, sí, pero igual la parte básica la necesitan saber cómo voy a dibujar, cómo me muevo con los planos acá, ¿sí? Si yo necesito generar un plano, ¿cómo lo puedo generar dibujándolo aquí en el programa? ¿Listo? Entonces, todos esos parten de lo mismo. Entonces, una vez ustedes abren el programa, pues lo que van a ver es esta interfaz, ¿sí? Entonces, al ser un programa CAD basado como en unos parámetros, vamos a tener aquí arriba unos parámetros. Pero antes quería decirles que, bueno, lo que les comentaba, bueno, entonces en YouTube pues obviamente hay mucha gente, puedo colocar un Shape tutorial en español, un Shape tutorial en inglés. Generalmente, los que uno encuentra mejor estructurados están en inglés, ¿sí? Porque de pronto este no es que sea un software nuevo, pero de pronto su uso se ha visto incrementado últimamente, pues por la facilidad de que no tengo que instalarlo, ¿sí? No requiere un equipo con un procesador potente ni con una tarjeta de video gráfica de última generación, ¿sí? Si yo instalo SolidWorks en mi equipo, de una vez me va a pedir una configuración mínima y si yo no lo tengo, pues el programa no me corre. Entonces, ya de por sí ese problema no lo va a tener con esto, ¿sí? Porque así yo tenga cualquier máquina, si la máquina se conecta a internet, listo, pum, ya ahí tengo el programa. Y la velocidad de procesamiento de la tarjeta gráfica, bueno, de pronto sí puede influir ahí si yo no tengo una tarjeta gráfica, bueno, pero digamos no va a influir, digamos, en cuanto a la complejidad de las piezas, ¿sí? Entonces, digamos, no voy a requerir un procesador muy potente digamos, para solucionar algún tipo de dibujo digamos, de componentes acá, de ensambles, porque eso sí requiere máquina, requiere procesador. Entonces, bueno, eso no lo coloca ahí el servidor donde está montado el programa. Entonces, ahí, por ese lado, no vamos a tener ningún problema. Bueno, entonces, esa va a ser una ventaja. Entonces, hay una página es un canal, perdón, que es, ahora se me perdió. Bueno, este se llama CAD Sessions, ¿sí? Donde aquí hice mini curso de 10 videos, donde hice de sketching, de conceptos importantes, 7 videos, tics, 2 videos, configuración básica, 3 videos, y on-chain para principiantes tutorial, hay 8 videos, son corticos. Entonces, vamos pues yo les voy bueno, les paso el link de esta página y de pronto este fin de semana, en un momento que ustedes tengan por ahí, lo pueden revisar, ¿cierto? Entonces, él empieza con el orden está aquí, 1, 2, 3, 4, 5, esos primeros 5, que dice creación de sketch, o sería como croquis y objetos, agregándole características, después unos otros tips, vistas y orientación y documentos. Entonces ahí está prácticamente lo básico que vamos a necesitar para el programa, ¿sí? Porque cuando yo abro el programa, ¿sí? Yo veo un entorno 3D acá, ¿sí? Veo un entorno 3D y entonces como nosotros ya tenemos muy claro cómo funciona el sistema cartesiano, digamos, haciendo la similitud con los planos ortográficos, ¿sí? Entonces yo lo que tengo aquí son planos ortográficos. Entonces lo primero que pueden hacer al programa son planos ortográficos. Esos planos ortográficos están ubicados, dice top, from, right, ¿sí? Entonces, y aquí ustedes a la derecha van a ver eso digamos es como un orbitador, algo así, ¿sí? Aquí dice left, aquí dice, y yo bueno, puedo moverlo aquí para que lo vean un poquito más. Si lo alcanzan a ver, este que acaba de mover acá. Entonces dice left, y si yo quiero rotar, entonces voy a utilizar el mouse y voy a hacer clic en el botón derecho y mantengo el clic. ¿Listo? Entonces eso me permite mover como girar estos planos ortográficos.
¿sí? Entonces aquí dice, bueno, si yo quiero colocar frontal, frontal, o aquí también puedo moverlo, ¿sí? Entonces, digamos, aquí hay una flechita, entonces aquí pasa, ¿sí? Ahí lo puedo mover, o si lo quiero rotar, entonces para este lado, entonces aquí lo puedo mover. Entonces, lo primero que vamos a ver es esto. Bueno, entonces aquí voy a tener un plano frontal, voy a tener una right, en este caso sería mi plano de perfil, y un top, que sería un plano superior. Entonces, frontal sería nuestra alzada, right sería el perfil, y top sería la planta, ¿sí? Aquí hay un indicador que dice cámara y opciones de render, ¿sí? Entonces, vamos a mirar. Bueno, esto lo podemos ver un poquito mejor cuando tengamos un dibujo hecho, pero bueno, vamos a... Entonces aquí me dice isométrica, dimétrica, trimétrica, ¿sí? Entonces, isométrica, pues es lo que hemos visto en descriptiva. Me muestra los planos en vista isométrica, ¿sí? Entonces aquí voy a ver, aquí tengo los 30 grados, los 120 grados entre cada uno de los ejes. Entonces aquí estoy viendo el eje Z, el eje X y el eje Y. Si ven que estos ejes Z, X y Y están ubicados igual que nosotros los trabajamos en descriptivas, ¿sí? Entonces X es un ancho, Y es la profundidad y Z es la altura. Entonces en este caso, en este programa lo trabajan así, tal cual como lo trabajamos nosotros en descriptiva. Entonces aquí dice isométrica, dimétrica. ¿Se acuerdan que dimétrica era que tiene, isométrica son los 3 ángulos iguales, dimétrica son 2 ángulos iguales, y la trimétrica son que los 3 ángulos son diferentes. Entonces la posición de la vista cambia. Acá hay otra opción también que me dice, bueno, opciones de zoom, y estas son opciones de visualización, que después cuando veamos el dibujo, pues la vamos a ver mejor, que son sombreado, solo líneas, translúcido, bueno, eso sí, entonces todo esto que tengo aquí, todo eso tiene que ver con la visualización que yo tengo en estos momentos acá, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Entonces, si yo quiero hacer una rotación, en este caso esta es una rotación, la hago manteniendo el clic derecho. Bueno, mantengo el clic derecho y hago la rotación. Esto que estoy haciendo aquí, bueno, el zoom obviamente es con la ruedita, y si yo mantengo el clic y el control, yo me puedo mover en el espacio, ¿sí? Entonces ahí estoy arrastrando. Si ustedes ven, si yo mantengo el clic, estoy rotando. Y si yo tecleo control más el clic derecho, lo que hago es desplazarme. Entonces son 2 movimientos básicos que vamos a necesitar acá. ¿Por qué les cuento primero esto? Porque, bueno, porque yo podría empezar haciendo el dibujo en 2D y después les explico cómo se crean las 3 dimensiones. Pero muchas veces esto, a veces que uno asume que es básico, pues la gente queda como perdida de, bueno, ¿cómo fue que rotó? ¿Cómo hizo para rotar? ¿O cómo hizo para desplazarse? Entonces, bueno, entonces por eso lo primero es como estos movimientos básicos acá que yo voy a tener. ¿Listo? Entonces, ¿qué es? Rotación, en este caso rotación, y desplazamiento. ¿Sí? Entonces, rotación, clic derecho sostenido y arrastra el mouse. Desplazamiento, clic derecho sostenido más la tecla control. Bueno, eso es como lo primero. ¿Qué tengo inicialmente acá? Bueno, entonces yo aquí tengo lo que me muestra la interfase gráfica es, bueno, en mis planos de dibujo, la opción de moverme en el espacio, ¿sí? Y aquí a la izquierda, en la parte de abajo, dice Part Studio y aquí dice Ensamble. Entonces, aquí en la parte de abajo, ustedes van a ver que esto, donde dice parte estudio y ensamble, acá hay un más que dice insertar nuevo elemento. ¿Sí? Te voy a darle clic. Entonces me dice que dice aplicaciones, ir a la tienda de las apps. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera instalarle un app a este programa, por ejemplo, como para dibujo eléctrico, entonces ustedes van en acá y allá lo instalan. ¿Sí? Obviamente eso tiene un costo, pero mira, ahí opciones de simulación, de rendering, de CAD/CAM. Bueno, crear una librería de materiales.
crear bueno, unas características de tipo estudio acá para los renders. Aquí dice crear par estudio, ¿sí? Crear ensamble, crear drawing, dibujo y crear carpeta. Entonces, cuando yo estoy trabajando en estos programas, tengo que tener claro que tengo 3 opciones de crear un documento desde cero. Voy aquí a abrir un momentico y vamos consignando esto. Bueno, hoy les voy a explicar algo muy básico del programa. Después quiero que les paso los videitos y en cualquier momento este fin de semana lo ven. Y un momentico. Bueno, entonces, carajo. ¿Qué pasó? Como loco esto. Bueno, entonces, en ese tipo de programas que son de este tipo, ¿sí? Como este OnShade, yo tengo 3 maneras de empezar a hacer un dibujo. Entonces, aquí en la parte donde les mostraba la parte de abajo donde dice insertar nuevo elemento, entonces dice crear par estudio. Bueno, este está en inglés. Yo no sé si ustedes lo tienen en inglés o en español. Creo que uno lo puede cambiar a español, pero bueno, igual en inglés tampoco ahí es muy difícil. ¿A ustedes les aparece en español o en inglés? En inglés. Ah, bueno, listo. Entonces aquí dice crear como parte, ¿sí? Entonces cuando yo le doy esa opción de crear una parte, es como una pieza, ¿sí? Entonces, él me va a mostrar esta interfase, ¿sí? Entonces, en esta interfase es que yo voy a construir mi pieza. Entonces, esta es la primera. Entonces, cuando dice, a ver si puedo copiar este texto, no, bueno, me toca copiarlo aquí. Entonces, cuando dice, sí, esa es la primera opción. Entonces, esa se refiere a como a una pieza, ¿sí? Digámoslo en español, ¿sí? A una pieza, ¿sí? Entonces, es una pieza, puede ser, por ejemplo, acá, miramos acá el dibujito de una pieza. Voy a colocar SolidWorks porque igual es lo mismo, pero lo que pasa es que es más fácil buscar dibujitos de ese tipo. Bueno, entonces, por ejemplo, esto es una pieza. ¿Sí? Este tipo de elementos que yo veo ahí. ¿Sí? Esto es una pieza. ¿Sí? Entonces, si yo quiero dibujar esa pieza, si yo quiero, por ejemplo, dibujar esta, o quiero dibujar esta, ¿sí? Entonces, estas son piezas que son macizas, ¿cierto? Entonces, o bueno, así sean huecas, eso es una pieza, ¿sí? Entonces, eso es lo primero la primera opción que yo tengo ahí es dibujar una pieza de ese tipo. Y esa pieza la empiezo a dibujar a partir de esta interfase. Entonces, esta sería la primera. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar aquí. Entonces, cuando dice crear parte estudio, entonces es una pieza que es de ese tipo. ¿Sí? Entonces, yo tengo, de pronto la tengo en un archivo y esa sería la primera. Entonces, a partir de esta pieza, pues yo tengo ya unas medidas. Y entonces yo le digo crear para estudio y eso es una pieza.
Entonces, a partir de eso, hago esto. Bueno, la siguiente que dice ahí el programa es a partir de que, entonces aquí dice más, dice un ensamble. ¿Sí? Entonces ahí cambia como la interfase. ¿Sí? Yo ya había una acá que decía, bueno, voy a tratar de quitar esto de aquí porque se me... Un momentico. Es que esto como que estorba a veces en... ¿Dónde lo coloco? Es que preciso están los menús ahí. A ver si aquí no estorba tanto. Bueno, entonces aquí dice, sí, entonces aquí hay que crear, ya había una pieza, ya había una hoja, o digamos una parte que se llama, ¿sí ve? Ensamble 2. Entonces, yo como le di clic a pieza 2, ¿sí ve? Part 2, entonces me apareció otra interfase. Entonces, yo puedo crear todas las piezas que quiera dentro de un mismo archivo, ¿sí? Entonces, ese sería mi archivo, por ejemplo, llamemos este que sea el archivo clase dibujo de ingeniería, ¿sí? Y dentro de ese archivo, dentro del archivo clase dibujo de ingeniería, yo puedo tener varias piezas y varios ensambles, ¿sí? Entonces yo puedo tener varias piezas aquí creadas, ¿sí? Entonces yo puedo tener parte pieza 1, parte estudio sería mi pieza 2, yo puedo tener un ensamble, otro ensamble. ¿Y qué es un ensamble? Entonces un ensamble es ya, por ejemplo, esto, ¿sí? Esto es un ensamble, o sea, es la unión de varias piezas. Entonces, por ejemplo, esto podría ser un ensamble. O, por ejemplo, ¿sí? Esto es un ensamble. Es como más, bueno, los dos sirven como ejemplo igual. Entonces, eso es un ensamble. Entonces, cuando yo digo ensamble, me refiero a la unión de varias piezas. Entonces, por ejemplo, eso es ahí como está el término en inglés. ¿Sí? Dice assembly. Esto sería un ensamble, ¿sí? Ensamble. Que es la unión de varias piezas. Más otra pieza. Más otra pieza. ¿Listo? Entonces, a veces le dicen ensamble o componente. Ensamble. Eso es un ensamble. Entonces, un ensamble es de varias piezas. ¿Listo? Bueno. Entonces, para empezar a hacer un ensamble, yo necesito ya tener las piezas creadas. Entonces, cuando yo empiezo a hacer ensamble, pues sí, no me aparece aquí nada. ¿Por qué? Porque yo tengo que empezar a insertar. Entonces, aquí dice insertar. Dice insertar partes o otros ensambles que ya tenga hechos. Por ejemplo, entonces, insertar partes. ¿Sí? Entonces, aquí dice part estudio. Entonces, insertar partes. Entonces, yo ya tengo que tener dibujadas las partes y las puedo empezar a insertar dentro de este ensamble. Bueno. Entonces, cerramos esto para que no... Bueno, voy a cerrar esta para que no me queden ahí tantas hojas. Igual, entonces voy a quitar esta. Me voy a quitar esta. ¿Sí? Bueno, entonces voy a dejarla, quedan las dos iniciales, pieza estudio 1 y ensamble 1. ¿Listo? Que es lo que trae originalmente. Pero entonces, por cada pieza que yo necesito hacer, tengo que crear un archivo. Dentro de este archivo general que se llama clase de dibujo ingeniería. Lo otro es crear un drawing. ¿Sí? Entonces, drawing es como un dibujo 2D. ¿Sí? Entonces, esa sería la tercera forma que yo tengo para empezar a hacer un dibujo. ¿Sí? A partir de un dibujo en 2D. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a hacer un dibujo en 2D, a partir de cero, porque es que yo puedo tener una pieza y a esa pieza hacerle un dibujo. ¿Sí? O sea, pasar esa pieza que está en 3 dimensiones, pasarla a un dibujo. Entonces, aquí está las opciones, por ejemplo, para hacer mi dibujo, ¿sí? Entonces aparecen, por ejemplo, formatos americanos, ANSI, formatos ISO, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le digo que voy a trabajar en un ISO formato A3, dice aquí que ese es, bueno, no me lo deja previsualizar ninguno.
no sé por qué no deja previsualizar. Aquí están todos los americanos y los ISO. ¿Sí? Entonces, si yo necesito un ISO que sea formato A3, esos son plantillas, aquí dice plantillas existentes, templates existentes. Template personalizados. Entonces, por ejemplo, que no quiero un formato de los que está, sino que, bueno, necesito un formato tipo A4 por 3 vertical o alargado, que unidades en milímetros. Voy a trabajar, acuérdense, el tipo de proyección. Acuérdense que el tercer ángulo es el americano y el primer ángulo es el europeo. Tercer ángulo, o sea, es el del tercer cuadrante, y el del primer ángulo es el del primer cuadrante, que es el europeo. Sí, bueno, entonces lo podría crear desde cero, y al ser una plantilla al no ser plantilla, pues entonces cuando yo le doy OK, sí, me va a salir aquí. Yo le dije que necesitaba un formato vertical, ¿cierto? Por trade. Y muestra el formato A4 vertical. ¿Sí? Aquí puedo, este dibujo, aquí dice insertar. ¿Sí? Entonces aquí es insertar, por ejemplo, partes que yo tenga hechas y a las que yo le quiera hacer el dibujo. Bueno, por ahora no tengo nada, o de otros documentos, o yo quiero trabajar desde cero y empezar aquí a dibujar desde cero. ¿Listo? Entonces voy a dibujar desde cero. Sí, entonces, bueno, ahí puedo dibujar desde cero en mi formato en 2D. ¿Sí? Acá hay un rótulo que tiene mucha información. ¿Sí? Por ejemplo, una información que pues depende del tipo de producto o elemento que nosotros tengamos activado, pues si requiere toda esa información, pues se la dejamos. Si no, pues lo podemos hacer más pequeñito o hacer un rótulo personalizado. Entonces, aquí que tengo un par estudio, es cuando voy a hacer una pieza, ¿sí? Y me aparecen los planos ortogonales. Ensamble es que yo tengo que traer varias piezas y hacer los ensambles. Y dibujo es que yo puedo pues dibujar desde cero. Entonces son las tres maneras que yo tengo para empezar a trabajar con el programa. Drawing. Como yo lo voy a dejar SolidWorks porque es lo mismo, exactamente funcionan igual. Entonces, ¿qué es ese Drawing? Por ejemplo, esto. ¿Sí? Bueno, que también aquí deben salir también imágenes de OnShade. Drawing OnShade. ¿Sí? Cualquiera de estos. ¿Sí? Entonces ahí tengo mi formato de OnShade y ¿sí? Aquí está mi dibujito. Entonces ese es Drawing. Entonces puedo dibujar 2D. Entonces, si ustedes ven acá, hay un dibujo 2D y hay una pieza 3D. A eso me refiero cuando yo empiezo a hacer el dibujo. Si yo tengo ya la pieza, el programa automáticamente me puede sacar los planos. Y yo lo que hago es acotar y pues colocar algunos elementos ahí que yo voy a necesitar. Si no tengo la pieza, pues entonces tendría que dibujar todo esto desde cero. Plano. En este caso, pues sería más sencillo tener la pieza. Voy a colocar aquí para que nos muestre más bien uno de OnShade. Aquí. Entonces, mire, por ejemplo, ese es un ensamble OnShade. ¿Sí? Son varias piezas montadas ahí. Ese sería un ensamble más sencillo. Ese también, pronto más sencillo. ¿Sí? Entonces, es la unión de varias piezas. Profe, yo ahorita vi un ejemplo ahí en OnShape, salen ejemplos de ensamble. Ah, sí, ahí tiene ahí ejemplos, exacto.
que es que ahí hay que quitarla como la imagen esta para tener ahí guardada. Bueno, entonces digamos, bueno, entonces cuando yo abro el programa, entonces tengo esas tres opciones. O empezar a dibujar mi pieza en un entorno 3D, hacer un ensamble, pero si ya tengo varias piezas para hacerlo, o hacer un dibujo en 2D desde cero o a partir de una pieza que ya tenga. Entonces, si yo tengo esa pieza ya hecha, a esa pieza le voy a sacar los planos. ¿Listo? Entonces, esas son las tres opciones que yo tengo acá. Sí, acá hay unos... bueno, entonces voy a cerrar esta. Ah, no, perdón, voy a cerrar este, el ensamble. Bueno, entonces, esto está aquí en la parte de abajo donde dice crear parte, crear ensamble, crear dibujo, bueno, crear carpeta. Entonces, la ventaja de este programa es que ustedes pueden crear unas carpetas y esas carpetas me las pueden compartir. Entonces, la idea es que ustedes creen sus carpetas y cada uno va a tener una carpeta y dentro de esa carpeta, pues, cada uno va a tener los archivos. Porque, entonces, digamos, por ejemplo, yo aquí tengo, bueno, unos ejemplos ahí sencillos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este era un ensamble, ¿sí? Donde hay varias piecitas ahí ensambladas. Cada una de esas piezas tiene una, acá, están hechas acá, ¿sí? Entonces, cada una de esas piezas tienen están a partir de piezas y se llevan allá al ensamble, ¿sí? Entonces, aquí ya tenía unas hechas de hace rato. Bueno, la idea es que esa carpeta la podamos compartir y pues aquí me salgan cada uno de ustedes. Entonces ahorita probamos cómo funciona porque la vez pasada este lo tengo con el correo personal y pues no sé si sacar uno más bien con el correo de la UIS, pero pues yo creo que no hay problema con este. Entonces ahorita probamos cuando ustedes creen las carpetas de trabajo, a ver si de una vez las pueden compartir y de una vez dejamos eso listo como para salir de ese pedacito. Bueno. Bueno. Entonces, eso es cuando estamos dentro de la interfase, ¿sí? O sea, esto me sale cuando yo entro al programa, cuando yo, digamos, entro ya al documento, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo estoy por fuera, digamos, esta sería como mi pantalla por fuera del programa, ¿sí? Entonces, será una pantalla donde me sale la opción de crear documento, folder, importar archivos. Yo puedo traer archivos de otros programas. Entonces, cuando yo le doy la opción de crear documento, pues me crearía un documento y ese documento yo puedo decir si es público. En este caso, creo que la única opción es documento público porque pues si estamos utilizando una versión gratuita, no podemos generar como documentos privados. ¿Listo? Entonces, cuando yo creo un documento, o creo, bueno, en este caso una carpeta, entonces esa carpeta es la que yo voy a compartir. Entonces cada uno va a crear una carpeta con todos los archivos que vamos a hacer. Bueno, entonces cuando estamos dentro del programa, tenemos esas tres opciones aquí en donde dice más. ¿Listo? A la izquierda, bueno, obviamente vamos a tener, esto es un gestor, digamos, donde cada vez que yo hago algo aquí, ahí me va a salir como un historial de todas las acciones que yo realizo en el programa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
Android. Ahí. Entonces, el gestor que está aquí a la izquierda, ¿sí? Es un gestor donde me dice features o digamos, como las características que yo voy haciendo, o qué tipo de características voy haciendo, si voy haciendo un sketch o si voy haciendo una acción 3D. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí dice, bueno, origen, dice plano superior, frontal, bueno, la cabeza de Android, entonces la cabeza tiene un sketch, ¿sí? Entonces, ustedes alcanzan a ver ahí. Entonces, aquí dice sketch 1, entonces a partir de este dibujo, y luego se hizo una acción que es una revolución, entonces aparece revolución, luego se hizo un plano, ¿sí? Ese plano, después de ese plano se hizo un dibujito de los ojos, y después se hizo una extrusión para hacer el corte, ¿sí? Entonces ahí como que quedó todo el historial de lo que estoy haciendo. Entonces, por eso es un programa paramétrico. ¿Por qué? Porque yo siempre puedo en cualquier momento devolver en el historial, ¿sí? Y digamos, si quiero editar algo, alguna característica, entonces esa característica la puedo editar, ¿sí? Entonces yo le puedo dar doble clic y entro como a la característica Sketch 1, que está en el plano frontal, y la característica 1 está aquí, ¿sí? Yo la puedo ver aquí dibujada. Tiene unas medidas, entonces yo puedo entrar y cambiar radios, entrar y cambiar medidas, y esas medidas me afectan todo lo que está de ahí en adelante. Entonces, esta es la ventaja de este tipo de programas que son como paramétricos, que yo puedo, digamos, entrar dentro de una de esas características, esa característica cambiar el parámetro, y ese parámetro pues me permite afectar todo lo que pasa ahí en adelante. A veces tiene ciertos errores. De pronto si yo modifico un corte en una pieza y en el momento, cuando en el principio había un material, pero después de pronto al agrandar mucho el diámetro de corte, ya no coge material, pues entonces ahí me va a salir, me va a crear un error, por ejemplo. Entonces tengo que tener en cuenta que todo lo que cambie en adelante, pues tiene que afectar el resto de cositas, entonces tengo que revisar que no me quede mal la pieza o que cambie así, que el cambio no afecte como el diseño, no sé, ¿listo? Entonces, esto de aquí a la izquierda se llama un gestor como de las características de cada una de las piezas y que son parámetros que yo puedo modificar. Entonces, a medida que yo voy haciendo algo, pues entonces aquí me van apareciendo lo que yo voy haciendo. La parte superior. ¿Sí? Entonces, la parte superior es todo, digamos, los parámetros, no, perdón. Esos son como las opciones que yo tengo para dibujar. Entonces, yo aquí tengo dos opciones básicas. Lo primero que se llama Sketch. ¿Sí? Sketch. Entonces, Sketch sería como un dibujo, traduce dibujo. Si uno va y mira la traducción en español, a veces lo traducen como croquis. ¿Sí? Es como un croquis. Entonces, yo, por ejemplo, es lo primero que tengo que hacer, un croquis. Y después, ¿qué tengo que seleccionar? O sea, ¿en qué plano lo voy a hacer? Entonces, yo debo seleccionar un plano de dibujo. ¿Sí? Entonces, el sketch lo voy a hacer en un plano. Entonces, yo tengo que decirle al programa que yo voy a dibujar un sketch, por ejemplo, en frontal, o lo voy a dibujar en el lateral, o lo voy a dibujar en superior. Yo tengo que decirle al programa dónde voy a dibujar ese sketch. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono sketch, ¿sí? Dice crear nuevo sketch, dice crea un nuevo sketch en el plano seleccionado. En un plano, bueno, en un planar face, que sería como una cara plana, o en un conector, dice mate conector, sería como esas son las uniones cuando yo hago un ensamble. Dice es que es básico, todas las partes deben crearse en un orden y luego usar extrusión o cualquier otra herramienta ahora no me sale, bueno, o cualquier otra herramienta después. Se dice, ahí está el orden, dice, seleccione un plano face o Mate Connector,
seleccione la herramienta de dibujo, o sea, el Sketch Tool, que puede ser una línea o un rectángulo, cree la curva de dibujo y clic cuando en la flechita de chequear para salvar o en rojo para cancelar. ¿Sí? Entonces ahí está como la explicación de cómo debo dibujar. Entonces lo primero que yo debo es seleccionar un plano de dibujo. Entonces por ahora vamos a hacer algo así muy básico, que sería seleccionar mi plano frontal y decirle Sketch. ¿Sí? ¿Sí? Entonces él de una vez aparece aquí un Sketch. ¿Sí? Ve que está en el plano frontal y aparece un menú donde dice Sketch 1, plano seleccionado frontal. Bueno, aquí trae unas características que la debo seleccionar, si puedo mostrar eso. Y ahí voy a dibujar. Y si ustedes se dan cuenta, apenas le di clic al Sketch, me aparecieron estas opciones. ¿Sí ve? Aparece línea, rectángulo, círculo concéntrico. Bueno, hay varias opciones acá. ¿Sí? Que un rectángulo a partir de esquina, un rectángulo a partir del centro, un círculo a partir de el centro de 3 puntos, una elipse. Bueno, entonces acá hay unas opciones, un arco o, por ejemplo, un polígono, una polilínea o una split line, que llaman. Un punto, esos puntos los utilizo para guía, texto, ¿sí? Para cortes. Bueno, aquí ya se acaban las herramientas de dibujo, ¿sí? Aquí estas son todas de dibujo. Aquí luego son herramientas de construcción. Luego sigue herramientas que me permiten editar. Por ejemplo, crear curvas, hacer cortes, realizar offset. Es como esas líneas que yo necesito duplicar. Hacer espejos o mirror. Hacer matrices. ¿Sí? Y aquí después hay unos elementos que son los constraints. Constraints quiere decir restricciones. ¿Sí? Las restricciones. Una restricción de coincidente, una restricción de concéntrica. ¿Sí? Eso es muy importante en ese tipo de dibujo que vamos a hacer. Una restricción de paralelo, una restricción tangente. Bueno, entonces acá hay varias opciones de restricción. Entonces aquí son todas esas herramientas que yo tengo para dibujar. ¿Sí? Y aquí aparece una extrusión y una revolución. Aparecen solamente esas dos de acuerdo al tipo de dibujo que yo voy a hacer por ahora. ¿Listo? Entonces, si yo selecciono el plano frontal, en este programa les recomiendo pues dibujar, darle frontal y colocarlo frontal a ustedes. Y, por ejemplo, yo voy a hacer una línea. Entonces, si ustedes se mueven dentro del plano, miren que aparece un puntico acá, inicial, ¿sí? Que sería como, ese sería como el cruce de los planos. Y si ustedes mueven el mouse, ahí les van a aparecer las restricciones que están acá. Entonces, por ejemplo, mira, por ejemplo, aparece un dibujito que sería que la línea que yo voy a hacer ahí va a empezar en ese centro. ¿Sí? Que la línea que yo voy a hacer aquí va a estar vertical. Que la línea que yo voy a hacer aquí va a estar horizontal. Después vamos a entender mejor eso. Pero entonces, para que vean que el programa de una vez él me va mostrando las características que yo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, si yo coloco un punto aquí y, por ejemplo, ¿sí ven? Ahí aparece un vertical. Si alcanzan a ver, es que es muy pequeña la pantalla. No sé si le aparece a la derecha una línea vertical. Y es que, bueno, yo a veces hablo un poco rápido y hago las cosas muy rápido acá y no tengo en cuenta que esto se demora, me imagino, en actualizar. Entonces, aquí me imagino que tocará hacer esto un poquito más lento para que, digamos, a usted le salga la imagen como al mismo tiempo que voy hablando, que de pronto se puede demorar haciendo eso. Entonces, ¿sí? Ahí de una vez el programa me va indicando cuánto mide esa línea, 0.7, 0.8, y aparece una línea vertical a la derecha. ¿Sí la ven? Una línea vertical negra, pequeñita. Es que no me puedo mover el mouse porque si muevo el mouse pues ya desaparece. ¿Sí las ven a la derecha? Sí, una línea puntual, ¿sí? Punto. No, o sea, Sí, que está como a una distancia de la línea larga. sí, se las iba a mostrar con el dedo, pero no, creo que no sería lo mejor. Porque, a ver, ahí a la derecha aparece una línea cortica. Ahí, cada vez que yo pongo la vertical, esa es una restricción, ¿sí? Si pongo aquí la línea, aparece, ¿sí? Aparece ahí. Ahora aparece una horizontal. Si coloco aquí la línea,
aparece, ¿sí ve? Una restricción. Eso se llaman restricciones. ¿Qué son esas restricciones? Entonces, por ejemplo, esta restricción hace que esa línea que yo voy a hacer va a quedar vertical siempre, ¿sí? Esa va a quedar horizontal siempre. Si ven, aparece otra restricción ahora que es como una perpendicular. Entonces quiere decir que esta línea que estoy haciendo con la que hice anteriormente va a quedar perpendicular siempre, ¿sí? Después vamos a entender un poquito mejor eso, pero pues, es para que vean cómo todas las opciones de ayuda que tiene este programa, ya cuando estemos haciendo el dibujo el lunes, pues ya es un poquito mejor. Entonces aquí quiere decir que va a estar perpendicular. ¿Sí? Ahí aparece otra vez perpendicular. Si yo la dejo aquí, perpendicular, por ejemplo. Aquí que aparecen dos restricciones al tiempo. ¿Sí ve? Aparece que es vertical y esa línea va a ser vertical siempre y va a quedar horizontal con respecto. ¿Sí ve que se ilumina el punto de allá? Horizontal con respecto a ese punto. ¿Listo? Y bueno, voy a cerrar acá. Y ahí aparece coincidente. Entonces, esto es muy importante en este programa. ¿Por qué? Porque, vamos a ver si lo... Entonces, si yo toco la línea, ¿sí? Ahí me aparece la vertical. Esta es horizontal y perpendicular. Esta es perpendicular siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo muevo este punto, esta línea se va a mover al mismo tiempo con esta. ¿Sí? Si yo muevo este punto, entonces este se va a mover al tiempo con esta porque él mantiene la perpendicularidad. Por ejemplo, aquí esta, como yo le dije que fuera coincidente con esto y que sea perpendicular, yo no la puedo mover ni arriba, si no la puedo quitar de ahí. Me quedo siempre coincidente con esta línea. Entonces, eso se llaman restricciones. Y las restricciones en este tipo de programas son súper importantes porque me ayudan en el dibujo. Yo las puedo quitar si yo puedo quitar la restricción. Yo, por ejemplo, puedo seleccionar esta línea, ¿sí? Aparece la restricción ahí de perpendicular, selecciono perpendicular, ahí, y le digo quitar. La borré. ¿Qué hace eso? Que, por ejemplo, cuando yo muevo esta línea, entonces ya ahora sí, esa línea no va a ser perpendicular con esta, ni con esta, ¿sí? Entonces, eso hace que la restricción, o sea, es una restricción lo que hace es precisamente eso, que yo no tenga una opción para esta línea, sino que solamente se quede siempre perpendicular. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono esta, selecciono la restricción y le quito la restricción perpendicular, entonces ya esa línea, ¿sí? Esa sí mantiene la perpendicularidad porque todavía tiene la restricción, ¿cierto? Que es que sea horizontal y esta que sea vertical. Entonces, mientras no le quite esa restricción, esa línea no se va a mover. Entonces ya puedo, por ejemplo, hacer esto y puedo mover esto aquí. ¿Sí? Esta siempre va a ser horizontal. Entonces, estas son las restricciones y son ayudas que tiene el programa para el dibujo. Eso es súper importante en este tipo de dibujos que son CAD. Bueno, vamos a poner aquí otra vez la isométrica. Entonces, si ve, ese dibujo yo lo hice en la frontal. ¿Sí? Entonces está hecho aquí en la frontal. Entonces está hecho en ese plano. Que si son los únicos planos de dibujo, no. Yo puedo tener todos los planos de dibujo que quiera. Yo puedo tener estos tres principales y si necesito tener un plano extra de dibujo, pues yo lo que hago es crear un plano extra de dibujo y sobre ese plano de dibujo. Listo. Ya hice mi sketch. ¿Cierto? Ya lo tengo hecho el sketch ahí. Lo siguiente sería, por ejemplo, determinar medidas. Sería como lo siguiente, ¿cierto? O sea, yo puedo decirle a esto que tenga unas medidas que me permitan como modificar la pieza, ¿cierto? O sea, después, sí, porque ahí en este caso, pues por ahora no tiene ninguna medida exacta, ¿sí? Entonces, aquí hay una herramienta que se llama dimensión, ¿sí? Si la ven acá. Entonces, aquí están primero las de dibujo hasta aquí. Después, las de crear curvas, crear cortes, crear líneas paralelas, espejos. Y aquí, solita, aparece esta de dimensión. Entonces dice, crea una dimensión to constrain the size of sketch geometries. Dice, crea una dimensión para restringir el tamaño
de la geometría del croquis, ¿sí? La dimensión puede ser lineal, angular, de diámetro, radial. Dicen, seleccione la entidad a dimensionar. Entonces aquí es importante estos conceptos. En dibujo, en ese tipo de programas, esas líneas se denominan entidades, entity, ¿sí? En inglés, entity, entidades. Entonces eso es una entidad, ¿sí? Por ejemplo, uno lo conoce como línea o qué, o arista, por ejemplo, ¿sí? Pero aquí, pues, dice entidad. Entonces dice, selecciona la entidad que va a dimensionar y cambia el valor. Especifica la dimensión, use Enter para aplicar el cambio. Mueva la dimensión para ubicarla en el espacio, ¿cierto? Tick. El tick dice, por ejemplo, use Shift más Enter para aplicar el valor y cerrar la ventana de diálogo que hable. Entonces, por ejemplo, cuando yo le doy clic a la dimensión, entonces, por ejemplo, yo quiero colocar una dimensión a esta línea. Entonces, le doy clic aquí a la línea y saco esta dimensión aquí al lado. ¿Sí? Pum. Ahí bueno, lo primero es también modificar, o sea, ajustar las características de las unidades, ¿no? Porque están pulgadas. Bueno, digamos que voy a decirle 1 pulgada y Enter, ¿sí? Entonces, él aquí cambia la dimensión a 1 pulgada. Que esta línea, yo quiero que mida también 1 pulgada. ¿Sí? Listo, entonces ya tengo 2 medidas acá. Que yo quiero, por ejemplo, que este ángulo, entre estas dos, ¿cierto? Entre esta y esta, hay un ángulo, por ejemplo, de 60 grados, exacto. ¿Sí? Entonces ahí cambio el ángulo. Que entre esta y esta hay un ángulo, aquí tienen que tener cuidado porque, bueno, igual la dimensión la pueden ustedes quitar, ¿no? Pero cuando seleccionan esto, él va a sacar la cota de la línea. Para darle la dimensión del ángulo, tengo que seleccionar, darle clic a la otra línea con la que quiero hacer el ángulo, por ejemplo. Entonces ahí le doy clic y ahí me muestra el ángulo. Entonces, que ese ángulo sea de 110, por ejemplo. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, yo puedo acotar. Eso también se considera una restricción, ¿sí? Entonces, estas son restricciones de medida y estas son restricciones geométricas, ¿sí? Entonces, restricciones de medida son las que yo aplico con las cotas y restricciones geométricas son las que yo aplico con esos elementos, ¿sí? Coincidente, concéntrica, paralela, tangente, horizontal, vertical, perpendicular. Todas esas son medidas iguales, punto medio, la normal a una curva, bueno, ahí hay varias, ¿sí? Simétrica. Entonces, esas son restricciones geométricas, esas son restricciones de medida. Entonces, listo. Ya sería el siguiente paso. Entonces, el siguiente primer paso es el sketch, ¿cierto? Que es con estas medidas, aplicar una restricción que puede ser de medida o geométrica, sería el siguiente paso. Bueno. Y listo, ahí tenemos nuestro sketch ya dibujado. Y ahora yo necesito que eso sea, que tenga volumen, ¿sí? Entonces, bueno, ya le doy a mi sketch, lo debe aceptar. ¿Sí? Entonces ya salgo del sketch, aquí quedó, acá, sketch 1. Yo le puedo cambiar el nombre a eso porque todo va a quedar sketch 1, sketch 2, bueno, podría cambiarle otro nombre, ponerle otro nombre. Y ahora ese sketch, yo le quiero aplicar una característica, ¿sí? Esa característica puede ser las que están acá. Entonces dice sketch, salí del sketch y me aparecieron estas, ¿sí ven? Me aparece extrusión, revolución, barrido, sweep, love, ese sí es como típico en inglés, no sé cómo es en español, un ticket, bueno, estos son un redondeo, un chamfer es un chaflán, esto sería una extrusión con una especie de ángulo. Bueno, acá hay varias cosas que yo puedo hacer, después las podemos ver cada una. Entonces, las primeras son como las básicas, ¿sí? Que están como separadas.
están separadas estas 4, estas 5, perdón. Hay una línea, después aparecen estas otras, otra línea, después aparecen estas y otra línea, entonces están separadas de acuerdo a, para lo que sirve cada una, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las básicas, ¿cuáles son? La extrusión y la revolución. Entonces, extrusión es simplemente decirle a este elemento que es plano que tenga un volumen. Entonces, voy a decirle extrusión, ¿sí ve? Entonces, él crea un volumen ahí a partir del dibujo que yo tengo y ese volumen tiene, pues, varias características que yo puedo modificar. Entonces, me aparece un menú. Siempre va a aparecer una ventana. Esa ventana me permite hacer unos cambios. Entonces, por ejemplo, lo básico, extrusión que sea sólido, una extrusión nueva, que tenga blend, que sea, por ejemplo, simétrica, quiere decir que es hacia los dos lados, blend, por ejemplo, hacia un solo lado. Esta que sea hasta, bueno, eso sí tengo más opciones acá, hasta el siguiente, hasta la siguiente cara, bueno, eso es cuando ya tengo muchas cosas acá dibujadas. Entonces, si es simétrica, quiere decir que es hacia los dos lados. Aquí dice, por ejemplo, la profundidad, ¿sí? Entonces aquí dice 1 pulgada, entonces este parámetro, pues, si yo quiero 2 pulgadas, este parámetro lo puedo modificar. Y este es agregar una nueva, bueno, remover, intersecar, bueno, por ahora no funciona ninguna otra acá. Y acá dice sólido o superficie, ¿sí? Entonces, sólido quiere decir que como que yo veo el objeto macizo y surface es que solamente le hace la extrusión a las líneas, a lo que yo, ¿sí? Entonces, acá, ¿sí? O sea, queda como una especie de hoja doblada o como una lámina doblada, ¿sí? Entonces, eso se llama superficie. Después a esa superficie tengo que colocarle un volumen, porque obviamente no tiene ningún volumen por ahora, ¿no? Entonces yo después tengo que darle una característica que me permita a mí como darle un volumen a esta superficie, ¿sí? Entonces sólido es esto y superficie es solamente a las entidades. Y le doy a aceptar. ¿Listo? Bueno, entonces eso es como lo básico del programa. Un dibujo, ¿sí? Un plano de dibujo, perdón. Un dibujo, que es sketch, y unas características que yo le aplico a ese dibujo. Aquí están los pasos. Sketch, extrusión. Entonces, si quiero modificar el sketch, entonces le doy doble clic al sketch, lo pongo frontal y quiero cambiar alguna característica que no quiero que esto mida 1, sino que mida 0.5. ¿Sí? Entonces, sí, aquí me quedaría ese error. ¿Por qué me queda ese error? Porque como yo le estoy diciendo que esta restricción se mantenga siempre, ¿cierto? Que siempre haya 110, entonces él la va a mantener. Y aquí, pues obviamente, la medida no me daría pues para que tenga todo eso. ¿Sí? Entonces, más bien, hagamos más largo. Porque eso genera un error. Eso genera un error en la pieza. ¿Cómo se veía el error ahí? O sea, ¿qué salía? Digamos, el programa se lo puede hacer, ¿sí? Pero espera. El programa lo podría hacer, pero digo que el error, digamos, está en que no puede, o sea, serían como 2 piezas. Eso no puede ser una sola pieza, porque pues bueno, o a menos que yo después solde esto o algo así, pero realmente eso no puede ser una sola pieza. ¿Sí? Ahí sale como si eso fuera una pieza y eso fuera otra pieza. Entonces ahí sería como un error. Por lo que se ve así como si estuviera separado. Sí, porque realmente no puede ser eso así. Entonces, si la pieza está bien, debe estar todo azul. Entonces ahí, pues lo que hago es como volver a cambiar la medida. Entro al sketch, le doy doble clic. Vamos a colocarle un doble clic para modificar la medida. 1.5 y Enter. Y ya. Por ejemplo, listo.
y ahí quedaría, hagamos como esa pieza hecha. Entonces, bueno, hoy lo que quiero que vean es cómo es el flujo de trabajo. ¿Sí? El flujo de trabajo es, primero escoger dónde van a dibujar. O sea, escogemos el plan. Después escogemos la herramienta Sketch. Nos da varias opciones, hacemos el dibujo y luego vamos a generar el volumen. Nosotros, como parte del aprendizaje, pues obviamente vamos a generar piezas. Los primeros dibujos son todos 2D, para que ustedes se familiaricen con las características del dibujo 2D. Después vamos a hacer unas piezas 3D, ¿sí? Pero de pronto ustedes necesitan enfocarse más en la parte de dibujo técnico. Pero igual pues esto lo incluye porque una vez que tengamos el 2D, pues hacer las 3 dimensiones pues es sencillo. Y digamos muchas características que me permiten a mí volver una pieza así en volumen, pues me sirven para comprender mejor el programa y pues para comprender cómo funcionan este tipo de programas que son de dibujo. Bueno, ¿alguna pregunta? A ver si ya todos tienen el programa abierto. ¿Todos bien? ¿Les funcionó bien? Entonces vamos a hacer una pieza sencilla. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo necesito borrar, bueno, simplemente doy borrar y eso borra todo lo que yo tengo ahí dibujado. Vamos a hacer un dibujo aquí en frontal, un sketch y es que ahora no, ¿qué se hizo el que yo tenía acá? Espera un momento. ¿Qué hice ese dibujo? Ah, está acá, perfecto. Terminar ese, no termina. Ah, bueno. Entonces, vamos a hacer estos elementos iniciales que son 2D, ¿sí? Entonces, voy a subirles ese archivo. Ese archivo lo empezaríamos a hacer a partir de la otra semana. Pues explicar cómo hacerlo, pues la idea es que ustedes lo saquen. Entonces, son dibujos 2D que vamos a hacer en el entorno 2D. ¿Listo? Entonces, espera de una vez. Lo voy a dejar de una vez. Y se los descargo. Este es todo lo que es 2D. Y dibujo ingeniería. Archivos. Entonces aquí va a haber una nueva carpeta que se llama unidad 2. Todo lo que tiene que ver con dibujo CAD. Y ahí voy a empezar a practicar dibujo CAD 2D. Bueno, yo aquí le dejé el SolidWorks porque la práctica la hacíamos en clase en SolidWorks, pero realmente, pues, bueno, pronto sí debería ponerlo en Shape para que no se para que tengamos claro, pero realmente SolidWorks y en Shape funcionan exactamente igual. Son programas que funcionan como bajo el mismo esquema. No hay ningún cambio ahí.
Entonces dice dibujar en Solid, voy a dibujar 2D. Bueno, voy a cambiarle pronto eso, pero para que tengamos en cuenta que eso es lo que vamos a hacer. Modo dibujo 2D. Guardar un archivo por cada dibujo utilizando la plantilla que da en clase. Tema dibujo 2D en SolidWorks. Entonces, la plantilla que da en clase, la plantilla la creamos la otra semana. ¿Cuál es la plantilla? Que vamos a hacer una hoja como básica con un rótulo sencillo y esa plantilla la vamos a utilizar para todos los ejercicios. Bueno, el primer dibujo tiene que ser con arcos y círculos. Bueno, estos son arcos, círculos, líneas. Aquí tiene arcos, círculos, líneas y ángulos. ¿Listo? Entonces, la idea sería como realizar estos dibujos ahí en 2D. Bueno, les voy a poner de una vez aquí el canal, que es este, Cat Sessions, aquí en publicaciones. Y el que me interesa es, bueno, les pongo el canal, pero el que vamos a ver es este, el de Beginners. Sí, ahí está como la explicación sencillita de lo que les decía ahorita. Pero entonces ahí incluye cómo hacer el volumen, ¿listo? Ese es el Sense 2 de 5. Este es el mismo dibujo, pero le van a hacer unos cortes acá, ¿sí? Unos cortes ahí. Después a ese dibujo le agregan unos elementos acá. ¿Sí? O sea que lo que hacen es como ajustar las características, ¿sí? O sea, como devolverse en el historial. Vistas y orientación. Entonces, bueno, una vez que está hecha la pieza, entonces es ajustar la orientación de la pieza. Vista isométrica, bueno, eso es lo que estamos viendo ahorita. Y el último es generar un documento ¿sí? Para compartir. Entonces la idea es que creemos unas carpetas públicas ahí como para que nosotros tengamos. Sí, con eso es suficiente, por lo menos para entender el funcionamiento del programa. Entonces les voy a compartir un momentico. ¿Cómo les comparto esta completa reproducción? Bueno, démoslo ahí por hoy. Muy callados. O sea que la idea es ver esos videos para la siguiente clase empezar a hacer los dibujos. Sí, exacto. O sea, con estos dibujos con estos videitos quedamos bien. Son como algo de lo que hicimos ahorita, de pronto como más detallado. Voy a parar el video para que no quede tan largo y lo puedan ver después. Acá, se me perdió el video. Aquí está.